de Dios. ¿Cuántos están listos? Vamos a predicar unos 40 minutitos para que usted se vaya bien bendecido a su casa con la palabra en su corazón. Mateo capítulo 16, verso 19. Hoy vamos a hablar de llaves. Dígale que está a su lado, llaves. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, verso 19. Leemos la poderosa palabra del Señor y dice así: y a ti te daré las llaves, en plural, llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra versión dice: y todo lo que permitas en los cielos se permitirá, y lo que no permitas en la tierra no se permitirá. Diga conmigo: las llaves nos dan autoridad, nos dan acceso a muchas bendiciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra. Oro para que tu pueblo la reciba, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, sea un detonante en nuestro espíritu para que el entendimiento nuestro se abra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y podamos recibir y acceder a las bendiciones que tú ya nos diste, pero que no hemos recibido, Señor, porque no hemos accesado con la llave correcta. Por favor, el entendimiento nuestro, Señor, se abra en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele el aplauso al Rey y puede sentarse, por favor, en la presencia del Señor. Aleluya. Ahora, mire, hermano, el reino de los cielos definitivamente es inmenso, desde luego, y es maravilloso. Para conocerlo todo, imagínense lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que saber que hay llaves. Y obviamente las llaves abren puertas. Y al recibir nosotros las llaves de los cielos, del reino de los cielos, tenemos que ir abriendo puertas y abriendo puertas y abriendo puertas y abriendo puertas. Y va a haber una única llave y una última llave que nos va a dar el acceso a la cámara del novio. Amén. Donde la iglesia se va a reunir con su amado, con su esposo, con su Señor y con su Salvador Jesucristo. Pero yo quiero hacerle un ejemplo esta mañana para que podamos, hermano, meternos en el mensaje y poder recibir. Hermano Bernardo, usted, yo he visto que trae llaves aquí, ¿sí? Por favor, levántese, hermano, necesito eso ahí. Saque las llaves. Acérquese, por favor, hermano. Venga para acá. No se las voy a quitar, no tenga pena. Se las voy a devolver. ¿Cuántas llaves trae ahí? 4 llaves. ¿Y con esta será que puede abrir la casa? ¿Por qué? ¿Qué abre con eso? Diga conmigo: aunque tengamos las llaves, si no usamos la llave correcta, la puerta no se va a abrir. Él no puede con esa llave abrir la puerta de su apartamento, ni con esta, que me imagino que es la de su apartamento, poder encender el vehículo. ¿Verdad que no? No se puede. Diga conmigo: cada llave abre la puerta para la cual fue hecha. Entonces hay llaves que no podemos usar en determinados lugares porque no nos van a abrir esa puerta. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Gracias, hermano Bernardo. Denle un aplauso al nombre de Jesús. Porque podemos tener todas las llaves que queramos, pero si no estamos usando la llave correcta, el vehículo no arranca, la puerta no abre, y así no podemos acceder a lo que está adelante. Entonces, yo quiero que podamos ver lo que dice la Escritura con respecto a las llaves. Y la primera llave que menciona la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 4,
nos lleva a oír. Vamos a leerle el verso. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Y lo primero, el primer mandamiento, óigame bien, el primer mandamiento en importancia que Dios le da a Israel y a nosotros también es: oye, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces diga conmigo, el primer mandamiento es oír. Por eso, hermano, nos dieron 2 oídos y una boca. Y esto concuerda con lo que leímos en Eclesiastés, para que oigamos más de lo que hablamos, para que hablemos menos y escuchemos más. ¿Cuál es el problema, hermano, de la iglesia el día de hoy? Que no oye, no escucha. Usted sabe, hermano, que la iniquidad, el pecado, la rebelión se ha encargado de ensordecer al pueblo de Dios para que con su oído oiga veladamente y no pueda discernir lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Prueba de ello es que termina el servicio, salimos y usted muchas veces no se acuerda ni de qué predicamos. ¿Está aquí? Entonces el problema de no oír, hermano, nos compromete. Porque si no oímos las directrices de Dios, las bendiciones de Dios, las órdenes de Dios, vamos a tomar un camino errado, un camino erróneo. Si no aprendemos a oír, no vamos a poder conocer en qué dirección ir. No vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No vamos a poder conocer qué está pidiendo Dios de mí. Ven, oír. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Dice: Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué dice? Oiga, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto, hermano, el Señor lo está hablando en un presente continuo, porque Él siempre nos está hablando. Dice la Biblia que Él nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, y en estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor nunca ha dejado de hablarle a la humanidad. El problema es que la humanidad ha dejado de escuchar la voz de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios es que su pueblo pueda oír la enseñanza, oír la bendición, oír la instrucción, oír las directrices que el Espíritu trae. Bendito sea el nombre del Señor. Y el oír siempre va acompañado de una palabra. Porque el Señor no quiere llamar la atención nuestra solo para que escuchemos un ruido. Él quiere que escuchemos claramente lo que Él desea hablarnos. Y Él sigue a la puerta llamando, y sigue a la puerta llamando. Y muchas veces oímos, pero no abrimos la puerta. Oímos que alguien toca, pero no abrimos la puerta. Y el Señor sigue llamando en un continuo presente. ¿Por qué? Porque Él ama las almas. Es lo que hablaba la hermana. Las almas, las almas, las almas. Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón, hermano, porque Él quiere entrar, dialogar con nosotros para que podamos, mire, en su misericordia, alinearnos, ponernos a cuentas con Dios. Mire, Juan 5:24. Quiero ir despacio para que esa semilla quede bien sembrada en el corazón. Juan 5:24. Ahí está: el que oye y cree. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, óigame bien, al que me envió, tiene vida eterna. Y ¿qué dice? Y no viene a condenación, sino que ha pasado
de muerte a vida. Fue trasladado de un imperio de muerte a un reino de vida, a un reino de luz, de un imperio de tinieblas, de oscuridad, de incertidumbre, a un reino de luz. Pero mire, al oír tenemos que creer, porque si oímos y no creemos, la palabra, la semilla no puede producir frutos. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Pónganme el siguiente verso ahí, por favor, hijo. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, ¿qué dice? Vivirán. La voz de Dios tiene el propósito y el poder de dar vida, de vivificarnos, de trasladarnos, de sacarnos, hermano, de tinieblas y ponernos en la luz. Entonces, al oír hay que agregarle fe. Toque que está a su lado, por favor, hermano, dígale: al oír hay que agregarle fe. Es decir, creer a lo que dice la palabra. No solo para creer en Dios, sino para creerle a Dios. No solo para creerle al que te está predicando, porque te está predicando la palabra, sino creerle al que me envió a predicarte esta palabra. Creerle al que inspiró la palabra para que nosotros recibamos vida. El problema de oír, hermano, con incredulidad es que la semilla se ahoga. La semilla no da fruto, la semilla no prospera. Pero el que oye y cree recibe vida. Bendito sea el Señor. Quiero mostrarte dos ejemplos rápidamente. Hechos 8:26. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano? Nada. Arena, polvo, y no hay nada. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Dice usted. Cuando regresamos varios versículos atrás en el contexto, vemos que Felipe está en un tremendo avivamiento. Él fue a Samaria, hermano, predicó la palabra. Dice que los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, los brujos se convertían. La ciudad estaba en un tremendo avivamiento. Y de repente un ángel del Señor le habló y le dice: Felipe, deja eso y vete para el desierto. Si no está fino el oído para oír, uno va a decir: ay, el diablo me está hablando. ¿Por qué? Porque aquí se están convirtiendo las almas, se está convirtiendo toda Samaria. Los enfermos se están sanando, los endemoniados están siendo liberados, hasta los brujos se están entregando al Señor, literalmente los brujos. Y de repente recibe: ahora deja todo eso y vete. Hay una persona que te necesita. Y ahí es donde va y se encuentra con aquel funcionario de Candace y le predica el evangelio, y él, hermano, se convierte al Señor, lo bautiza ahí mismo, y el avivamiento va para África. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que el oído tiene que estar fino. Porque si Felipe dice: ah, no, seguramente es el diablo, ¿cómo voy a dejar este gran avivamiento en el que estoy acá, donde Dios me está usando a mí para traer avivamiento, para irme al desierto por una persona? Si aquí hay miles, si aquí hay multitudes. Entonces, al oír hay que agregarle fe. No solo para creer en Dios, sino para creerle a Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 13. Creer para sanidad. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído,
te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Entonces, hermano, cuando oímos la palabra con fe, creemos a la palabra, de las cosas ocurren. Esa llave, mira, trae salvación, trae sanidad, trae milagros, trae liberación. Por eso el oído tiene que estar atento. Hablemos menos, oigamos más. Bendito Dios. El que oye y entiende. Oiga esto, Mateo 13:19. Mateo 13:19. Escucha lo que dice. A todo el que oye la palabra del reino. ¿De dónde son las llaves? Del reino. ¿De dónde viene la palabra? Del reino. Pero mire, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Te voy a dar otra llave. Comprométete. Comprométete con Dios, hermano. Hay simpatizantes del evangelio hoy en día. Yo voy domingo, tranquilo, no pasa nada. El Satanás viene y te roba la semilla, porque estás junto al camino y el Señor quiere que estés en el camino. Estar junto al camino, hermano, produce ceguera, sordera. Bartimeo, dice la Biblia, que estaba junto al camino y oyó que Jesús iba pasando. Y empezó a gritar, hermano, desaforadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y trataban de que él gritaba más. Cuando el Señor se acerca a él y le devuelve la vista a Bartimeo, dice que ahora ya no está junto al camino, ahora sigue a Jesús en el camino. Bendito Dios, denle un aplauso al Rey. Entonces, al ser solo simpatizantes del evangelio, no vamos a tener entendimiento de la palabra, porque no hay un compromiso genuino. Cuando nos comprometemos, el Señor nos empieza a abrir el entendimiento para que entendamos la palabra. Y la Biblia dice que el que entiende la palabra, ese es el que da fruto. El que oye y entiende. Ahora, para entender necesitamos desde luego la sabiduría de Dios. Leamos en Santiago 1:5. Quiero leerte algunos ejemplos. Mira: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué dice? Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pero esa sabiduría te va a ser dada por medio de la palabra. Por eso hay que amar la palabra. Y entre más contacto tenemos con la palabra, el entendimiento, hermano, se nos va abriendo y vamos entendiendo los misterios del reino. Bendito Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versos 30 y 31. Y esto nos habla, hermano, de tener un corazón dispuesto para Dios y para su palabra. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. ¿Qué iba haciendo el funcionario, hermano? Leyendo. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Siguiente versículo. Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe?
e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Ahora, ¿qué es lo que iba leyendo él? Él iba leyendo el pasaje de Isaías donde dice: como cordero fue llevado al matadero, y enfrente de sus trasquiladores no abrió su boca, enmudeció. Y el sacrificio de Cristo, pero no lo entendía, no lo comprendía. ¿Cuándo se le abrieron los ojos? Cuando vino la explicación del reino, cuando vino Felipe, que estaba en Samaria, hermano, bajo una unción gloriosa, pero movido por el Espíritu Santo. Ahora está con este hombre, enseñándole, abriéndole el entendimiento. Entonces, hermano, como maestro, como predicador de la palabra, una de las funciones es que se abra el entendimiento de los que oyen, pero debe de haber disposición. Tú lees en tu casa la palabra y tal vez no la estás entendiendo, y yo hoy estoy hablando de algo que no estabas entendiendo, y de repente se te abrió el entendimiento aquí porque escuchaste la explicación de la misma. Así funciona. Entonces debemos, número uno, pedir sabiduría, tener un corazón dispuesto. A veces, hermano, entendemos por la palabra predicada, entendemos, y otras por el Espíritu de Dios que habla a nuestro corazón. Cuando acá se está predicando, tú habías leído eso, pero no lo habías comprendido, y de repente se te abrió el entendimiento. Y en otras ocasiones estás leyendo y el Espíritu de Dios te empieza a enseñar y te habla a tu corazón para que recibas. Entonces, mira lo que dice ahora Mateo 7:24. Quiero recapitular. Empezamos con el que oye y cree, el que oye y entiende, el que oye y hace. Repítalo. El que oye y hace. Mateo 7:24 dice la poderosa palabra de Dios: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Dónde edificó su casa? Sobre la roca. El que oye y hace. Entonces, el llamado de Dios es oír y hacer, oír y obedecer, oír y creer. Porque de nada nos sirve oír y oír y oír y oír y nunca hacemos, nunca obedecemos, nunca creemos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trae bendición, hermano, a nuestra vida, a nuestra casa? Oír, creer y obedecer. Después lo vamos a entender. El problema es cuando queremos entender. Muchas veces, no, pero ¿por qué Dios quiere que yo haga esto? Porque quiere probar tu obediencia, porque quiere saber si puede confiarte o no, porque quiere saber si eres una persona fiable que va a hacer lo que Él te pide o no. A veces Dios da todas las instrucciones claras, y a veces nada. A veces solo dice: sal de este lugar y camina en esta dirección, y no sabe para dónde ir. Eso le pasó a Abraham. Sal de tu casa y tu parentela al lugar que yo te diré, y no le dijo hacia dónde iba. Pero el hombre salió en obediencia y empezó a caminar. En el camino le empezaron a dar las instrucciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que oye y hace es comparado por el Señor como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y el que edifica sobre la roca, soplan los vientos, viene la tormenta, pero su casa permanece firme. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, diga conmigo: debemos de oír, pero también hacer. Porque si no, miren lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice así: sed
hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan. Otra vez, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando no hemos oído, somos sin culpa. Pero una vez que escuchaste la palabra, ya no eres. Ya eres culpable. Ya soy culpable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que sabe lo bueno y no lo hace, le cuenta como un pecado. Ahora, Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Usted no puede decirme a mí que cree y que ama al Señor y no servirle. Porque la prueba que yo amo a mi Señor, hermano, es porque es que le sirvo. La prueba que yo creo a la palabra es que le sirvo al Señor. Entonces, a la fe debemos de añadirle obras. Si decimos que creemos, se tiene que notar, se tiene que ver, tiene que ser algo notable. Los demás lo tienen que notar. El que oye, hace, se convierte en un sabio que está edificando bien su casa, porque la está fundamentando en la roca que es Cristo Jesús. Por lo tanto, esa casa se vuelve inamovible, hermano. Oír y hacer, oír y creer, oír y entender. Esa es una llave. Ese es el primer mandamiento. Oye, oh Israel. Oye, oh iglesia, río de vida. Ya no seamos oidores olvidadizos, hermano, sino hacedores de la palabra. Lo que la palabra dice que podemos hacer, hagámoslo. Lo que la palabra dice que no podemos hacer, no lo hagamos. Y vamos a recibir bendición por causa de la obediencia a Dios y a su palabra. Uno más: el que oye y aprende. Juan 6:45. Dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, ¿qué dice? Viene a mí. Se abre esa puerta de bendición para que podamos acercarnos a Él. El que oyó y aprendió. Porque a veces podemos oír y no aprender nada, hermano. Ya conmigo, no a las distracciones. Sí, cuando estemos aquí, hermano, enfocados, con el oído bien atento a lo que está hablando el predicador, cualquiera que sea, sea yo o sea otra persona. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene el rema de Dios, ahí viene la revelación de Dios, ahí viene la palabra viva para nosotros. Y si la encapsulamos, la capturamos en nuestro espíritu, entonces vamos a poder recibir la enseñanza que nos va a despertar el entendimiento. Usted sabe que uno tiene el entendimiento dormido, pero cuando viene el espíritu de la palabra, se nos abre y empezamos a entender cosas que no entendíamos antes. Cuando entre más uno se mete con el Señor, se van despertando dones, se van despertando talentos, se van despertando habilidades. De pronto puedes hacer cosas que nunca imaginaste que las ibas a hacer, porque el que oyó, óigame, y aprendió, viene al Padre y recibe del Padre.
Ese aprender también viene por medio de las experiencias. La Biblia dice en Hebreos 5:9 que el mismo Señor Jesucristo, por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. O sea que la obediencia es algo que se aprende. Toca al que está a su lado, dígale: la obediencia se aprende haciendo lo que te digan. Es práctica, se practica. Nosotros, hermanos, los seres humanos somos muy renuentes en cuanto a la obediencia. Nos cuesta obedecer, ¿verdad que sí? Pero esa práctica, llevarlo a cabo, va a redundar, hermano, en muchas bendiciones para nosotros, porque estamos obrando igual que Cristo. El mismo Señor tuvo que someterse a las autoridades, hermanos, terrenales y obedecer. Él padeció, pero en ese padecer aprendió a obedecer. Y nosotros batallamos con eso, hermano, pero que el Señor nos ayude para que podamos ser semejantes a Cristo en todo. Eso incluye la obediencia, porque a veces solo queremos ser semejantes a Cristo, hermano, en la unción, a resucitar muertos y por aquí y por allá. Sea humilde como Cristo. Y como cordero fue llevado al matadero, y enfrente de los que lo estaban, enmudeció. Y yo sé que a usted no le gusta enmudecer. A que está a la par de usted, hermano, le dicen una y él tira 3, 4. Aleluya. Porque no es fácil. Cuando la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que pasar por todas esas etapas. Pero hoy en día se ha malinterpretado. Todo el mundo quiere ser como Cristo en cuanto a la unción: liberar a los endemoniados, sanar los enfermos, resucitar los muertos. Amén. Todo eso también es parte de. Pero ¿y la humildad? La mansedumbre. Ahí ya se fueron los amenes, ahí ya no hay gritos de júbilo. Usted se da cuenta que ahí la gente no aplaude, ni se paran, ni gritan gloria a Dios. Pero dígales usted que Dios los va a llevar a las naciones y van a resucitar muertos. Y hermano, hasta dan vueltas de gato. Pero Dios no va a enviar soberbios y orgullosos. Primero tiene que pasarnos por la escuela de la humildad, hermano. Dele un aplauso al Rey bendito. Por eso dice la Biblia: el que oyó y aprendió de él, aprendió humildad, aprendió obediencia, aprendió sujeción. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Demos otra: el que oye y guarda. Esto es glorioso, hermano. Juan 12:47. Guardarla es amar la palabra de Dios. Es conservarla como un tesoro. Te voy a poner un ejemplo acá. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Pero uno no puede guardar aquello que uno no considera que es valioso. ¿Cuántos tienen cadenas de oro acá? Levanten la mano. No tenga pena, no se la voy a pedir. No. Es que algunos ya están ariscos, ya van asustados. No tenga pena, yo no se la voy a pedir. ¿Cuántos tienen cadena de oro? Bonita. ¿Cuántos tienen anillo de oro? Levántelo. Ok. ¿Cuántos, hermano, se quita esa cadena de oro que le costó varios miles de dólares? Usted la agarra y la deja por ahí en cualquier lugar. ¿Cuántos hacen eso? Dígame dónde la deja, hermano.
Cuando tú consideras que esa cadena es muy valiosa para ti, tú no la agarras, man, y la andas tirando ahí por cualquier lado. Tú tienes un lugar, de hecho, donde guardas las cosas valiosas. Hay gente que hasta tiene una caja fuerte en el banco para guardar sus cosas que considera, hermano, valiosas. Por eso el Señor dijo: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces mira, si alguno oye mis palabras y no las guarda, es decir, las considera no valiosas, yo no lo juzgo, dice el Señor, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero ¿sabes quién nos juzga? ¿Sabes quién nos juzga? La misma palabra. Siguiente versículo. Mira lo que dice ahí el siguiente verso. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos convertimos en menospreciadores de la palabra, oímos, no le tomamos importancia, sin darnos cuenta muchas veces, ignorando muchas veces que esas mismas palabras que estamos escuchando, un día, en el día final, esa misma palabra se va a encargar de juzgarnos. Por cuanto oímos y no hicimos, por cuanto oímos y no obedecimos, por cuanto oímos y no guardamos, por cuanto oímos y no creímos, por cuanto oímos y no pusimos en práctica. Pero si oímos y guardamos, si oímos y obedecimos, si oímos y pusimos en práctica, si oímos y hicimos, entonces esa misma palabra nos va a elogiar delante del Padre. Y dice el Señor Jesucristo que el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti, en Él. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces guardemos, hermanos, los dichos del Señor, la palabra del Señor, para vivirlo, para obedecerlo. Disfrutemos. Y en el tiempo perfecto de Dios tendremos ese deleite por haber obedecido a Dios. Recuerde Eclesiastés capítulo 3 verso 1: todo tiene tu tiempo, todo lo que se espera tiene su hora. No te desesperes. Dios tiene control de todas las cosas. Dios guarda tu vida. Dios tiene control de tu casa. Dios tiene control de los tuyos. No te desesperes, no te desalientes, no te desanimes. Dios cuida de ti. Mira, guardemos la palabra de Dios, guardemos sus dichos para vivirlos, disfrutarlos. En el tiempo de Dios es algo maravilloso. Esa palabra nos va a librar del día malo y nos va a producir frutos de gozo y de paz. No hay mejor almohada, hermano, que una conciencia limpia. Cuando tú sabes que estás caminando bien con el Señor, que estás obedeciendo al Señor, se cumple en nosotros lo que dijo el rey David: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Pero también dijo en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es lo que hace la palabra en nosotros: paz, confianza y seguridad de que Dios cuida de nosotros y tiene cuidado absoluto. En Lucas hay una historia maravillosa. Póngase de pie porque ahí quiero terminar y nos vamos a casita.
Lucas capítulo 2, versos 25 y 32. 25 al 32. Vemos a un hombre llamado Simeón, el cual oyó inteligentemente, hermano. A él le habían dado la promesa que vería la consolación de Israel, que Jesús vendría. Y él guardó esa palabra en su corazón. Esa promesa la guardó en su corazón. Mira lo que dice la Biblia. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a leer hasta el verso 32. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Sigamos leyendo. Movido por el Espíritu fue al templo. Note usted que en cada verso el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Y es la importancia, hermano, que tengamos comunión con el Espíritu Santo para aprender a oír. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, óigame bien, pero esa promesa se la habían dado a él en su juventud. Ahora ya era un anciano, ya viejito, hermano. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley al octavo día, a ver, siguiente verso. Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, oiga bien, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Siguiente verso. Porque han visto mis ojos tu salvación. Hasta el verso 32. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Oiga, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Oír con fe, oír inteligentemente, oír y tener paciencia, oír y tener fe, oír y perseverar, porque yo sé que Dios te ha dado promesas, Dios te ha dado palabra, hermano. Ahora corresponde a nosotros creer, ser pacientes y perseverar en la palabra que el Señor nos ha hablado. Porque aunque en este momento estés viendo, hermano, tormentas, el lado oscuro, viene un tiempo de revelación y el cumplimiento de la promesa de Dios. Todo tiene su tiempo, no te desesperes, no te desanimes. Es un día a la vez, dice la palabra. No te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Confía en Dios, espera en Dios y Él hará. Tú y yo hacemos lo posible, Él hace lo imposible. Tú y yo hacemos lo natural y Él se encarga de lo sobrenatural. Esa llave quiero dejarte, hermano, oír. Porque cuántas veces hemos escuchado palabra de parte de Dios directa a nosotros. Haz esto, haz aquí, haz por allá, obedéceme en esto. Y nosotros decimos, no es el tiempo. El Señor te ha hablado directamente y el Señor te lo ha dicho. Pero nosotros decimos, no, como le dijo aquel rey a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Pero vete mejor y ahí cuando yo necesite te mando a llamar. Puede hacer que cuando tú necesites la palabra ya no esté. Hoy, dice el Señor, este es el día de salvación. Este es el día de obedecer. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este es el día.
Si el mañana ni siquiera lo tenemos garantizado nosotros, hermano. Usted no ha escuchado, de repente alguien falleció y lo que nosotros decimos a veces es: pero si ayer hablé con él o con ella, pero si ayer compartimos, si ayer fuimos a tal lugar, ¿cómo es posible? Es que nadie te garantiza. Por eso dice la Biblia: hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mejor dile: Señor, aquí estoy. Tengo todos los defectos habidos y por haber, tengo todo lo peor que te puedas imaginar. Y el Señor te va a decir: tranquilo, no te preocupes, y te estaba buscando. Así, con todos tus errores, con todos tus defectos. Pero si hoy decides dar un paso, comenzamos a trabajar, dice el Señor. Aleluya, porque Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Él no vino a llamar a santos, Él vino a llamar a los pecadores, a los emproblemados, a los que tienen necesidad, como nosotros. David es figura de Cristo, y cuando él está en la cueva allá, hermano, escondido, dice que se le acercaron a él amargados, endeudados, perseguidos, menospreciados. Mire qué clase. Pero de ahí sacó el ejército más poderoso que jamás ha existido. Aleluya, porque Él es figura de Cristo. Cuando nos acercamos a nuestro David, a nuestro Cristo, hermano, de lo peor de nosotros, Él va a sacar una tremenda fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y yo no quiero que te vayas esta mañana sin que recordemos, primero, si hay promesas incumplidas, y hablemos con Dios y le digamos: Señor, yo te prometí tal cosa, no lo he cumplido, pero me voy a poner en el orden tuyo. Voy a empezar, Señor, a cumplir aquello que te he dicho y no lo he hecho. Otra cosa es, si hay alguien, hermano, que quiere reconciliarse con Dios, este es tu día. O hay alguien que nunca ha recibido al Señor en su corazón, que no le conoce todavía como su Salvador. Este es el día. Porque no nos podemos ir, hermano, así, oramos y ya estuvo. No, no, no. El Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Cada mañana, cada día que nos permite abrir los ojos, son nuevas sus misericordias para nosotros. Pero nosotros oímos y decidimos: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo obedezco o no lo obedezco? La decisión es nuestra. Yo le he dicho a los hermanos: mire, a nadie me traigan aquí por la fuerza, porque, hermano, hay lugares donde te agarran y te llevan para el frente. Aquí no. Porque el propósito es exponer la palabra, y el que trae el convencimiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu te convence, gloria a Dios. Pero de nada sirve, hermano, que te traigamos acá, que alguien te agarre ahí, te traiga y tú recibas al Señor solo por salir del compromiso y te vayas para tu casa peor de como veniste, porque no lo hiciste de corazón. Pero te dejo la palabra, hermano, en tu corazón para que meditemos. El que oyó y aprendió de Él viene al Padre. El que oyó y puso en práctica, ese se compara a un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. ¿Van a venir tormentas? Sí, van a venir tormentas, pero tu casa estará firme. Tu casa no cae. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar.